La interpretación jurídica. Clases o fuentes de interpretación. Siendo la interpretación una actividad humana, esta proviene de la persona, el sujeto o autor que la realiza, es decir, el intérprete. Desde tal punto de vista, la interpretación puede ser doctrinal o científica, judicial o jurisprudencial, y auténtica o legislativa. Doctrinal o científica, practicada por los doctrinantes, teóricos, juristas o jurisconsultos, estudiosos del derecho. Es por eso interpretación científica. En cuanto a la interpretación doctrinal, se sigue el criterio general de no darle fuerza obligatoria, sino de considerar que sirve como idea directriz. Judicial o jurisprudencial. Es la interpretación realizada por los jueces y tribunales antes de los casos a ellos sometidos en sus sentencias. Auténtica o legislativa. Es la que efectúa el legislador mediante una ley interpretativa. La interpretación auténtica o legislativa es la realizada por medio de una ley. Las leyes interpretativas contienen una declaración del sentido en una ley que se preste a dudas. Por una ficción legal, se supone que la ley interpretativa forma un solo cuerpo, con la ley que interpreta o se entiende incorporada en este. Métodos de interpretación. Los métodos de interpretación pueden definirse como formas de proceder para realizar interpretación que permita llegar a una tesis razonable partiendo de una vertiente específica. Se utilizan los siguientes métodos. Método gramatical. Este método sigue el significado gramatical de las palabras del texto normativo. Consiste en entender sus expresiones en sentido natural y obvio que ellas tienen en el lenguaje ordinario, o en el técnico usualmente utilizado en la respectiva área del conocimiento. Algunos autores también denominan el método gramatical como método exegético, porque atribuyen el significado de la norma a partir de su literalidad. Método histórico. En este método se concurre a la historia del texto que será objeto de la interpretación, acudiendo a referencias jurídicas, exposición de motivos, etapas del proceso legislativo, entre otros, para dotarla de significado. Se estudian los contextos que influyen para averiguar el sentido de la ley. Método teleológico. Para este método de interpretación se busca de manera preponderante la finalidad de la norma con la intención de establecer el sentido y alcance de la misma. Para descubrir la finalidad de la norma, resulta importante descubrir los objetivos que originaron la creación de la propia norma jurídica. Método sistemático. La interpretación sistemática es la que se le da a la norma en conjunto con las demás que conforman el ordenamiento jurídico en el cual aquella está insertada. Es decir, es aquella que considera la norma como parte de un todo, cuyo significado y alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece. Para este método, el sentido de la norma no solo está determinado por los términos en que se expresa, pues necesariamente debe atenderse a la relación que se da con las otras normas, para llegar a una interpretación válida. Argumentos interpretativos. En el ámbito del derecho, para motivar una decisión judicial es necesario proporcionar argumentos y razonamientos que validen de manera certera la decisión que se ha tomado. Ante ello, surgen los argumentos interpretativos que buscan justificar la expresión del razonamiento que se ha utilizado para tomar una decisión. Los argumentos interpretativos más utilizados son los siguientes. El argumento por analogía. Para los juristas, este argumento significa trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero. En este argumento, los problemas de aplicación se fundamentan en la existencia de lagunas, que necesariamente tienen que ser llenadas por criterios de semejanza. En identidad a razón, los supuestos. Comúnmente se identifica bajo el principio. En donde existe la misma razón, debe existir igual disposición. El argumento a fortiori. Giovanni Tarello explica el argumento a fortiori como un procedimiento discursivo por el que daba norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos que se encuentran en situación tal, que merecen con mayor razón en el primer sujeto a clase de sujetos. La calificación que la norma dada establece para el primer sujeto a clase de sujetos. El argumento contrario. Este argumento se basa en la idea de que el legislador regula para solo expresamente un caso en concreto, no para que sea regulado para otro caso. El argumento acoherente.
Este argumento supone la idea de que las disposiciones normativas no son normas incompatibles entre sí, justificándose mediante la atribución de significados compatibles que hagan más coherentes el precepto jurídico con el ordenamiento. El argumento psicológico. Mediante este argumento se atribuye a una norma jurídica el significado que corresponda con la voluntad del emisor o autor de la misma, es decir, del concreto legislador que históricamente lo redactó. El argumento de la no redundancia. Parte de la idea de que cada norma jurídica es autónoma y tiene un significado particular, por lo que se rechazan aquellos significados que sean redundantes o repetitivos en relación a otra disposición normativa. El argumento pragmático. Es un argumento consecuencialista que consiste en justificar un significado a partir de las consecuencias favorables que de él se derivan, o la inconveniencia de otro significado posible que un enunciado por las consecuencias desfavorables que de él se derivan. El argumento por lo absurdo. Este argumento consiste en rechazar el significado de una interpretación por las consecuencias absurdas a las que conduce, estableciendo un parámetro que permite explicar el por qué son absurdas las consecuencias del significado que es rechazado. Aplicando los métodos de interpretación a las normas jurídicas, podemos llegar a una conclusión para la solución de cada caso.